me siento muy agradecido también, porque como muchos de vosotros sabéis, yo he estado un año pastoreando la iglesia Salem de Seseña con el objetivo de estabilizar esa congregación con la ayuda de Dios y levantar una familia pastoral. Y el pasado 28 de enero ya tuvimos la ceremonia de ordenación de los nuevos pastores de la iglesia Salem de Seseña. Así que estoy súper agradecido a Dios. Alabo su nombre. Habemos pastores allí en Seseña y gracias a los hermanos que han estado orando por nosotros como familia. Sé que el grupo de intercesión ha estado orando semanalmente. Nos hemos sentido muy apoyados, muy respaldados y damos de verdad gracias a Dios y a las oraciones de los hermanos. Y sin más, hermanos, quiero que oremos para prepararnos para la palabra. Nuestro pastor Marcos está en la iglesia Salem de Barcelona, ministrando allí, y vamos a orar por él también. Y oremos para que Dios abra nuestros corazones. Señor, gracias una vez más por lo que tienes para nosotros en este 2024. Gracias porque tu mano no se cansa de bendecirnos, no se agota de darnos más de ti y nosotros estamos súper agradecidos, Señor, porque sabes que lo necesitamos. Necesitamos no solo el pan de cada día, sino el alimento que viene del cielo también, cada día, Señor. Y hoy queremos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que nos hables, para que deposites el maná del cielo en nuestro interior y traigas un crecimiento en nuestras vidas. Nos permitas conocerte más para poder servirte mejor. Y oramos por Marcos, Señor, nuestro pastor. Bendícele allí en Barcelona, úsale poderosamente entre nuestros hermanos y tráele con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues sin más, quiero ir hacia adelante y estaba pensando durante estos días en una de mis epístolas, de mis cartas del Nuevo Testamento favoritas. Es la carta de Pablo a los Romanos y es una carta excepcional. No sé cuántos lo habéis estudiado a fondo, pero es una epístola que vale la pena repasarla cada año, mínimo, cada año. Porque es una carta llena de fundamento para nuestras vidas. Ahora bien, es una carta que no es fácil de interpretar, no es fácil de asimilar. De hecho, hermanos, os aseguro que cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos que estaban en Roma, no los conocía a todos, nunca había estado allí, pero cuando les escribió, lo que les escribió supuso un choque, un impacto muy fuerte para sus vidas. Así como Jonás, cuando recibió la palabra de Dios diciéndole que fuera a Nínive a predicar a esa gran ciudad de la nación de Asiria, él sufrió un choque, un impacto, se le rompieron sus esquemas e incluso se resistió a recibir lo que Dios le estaba diciendo. Los destinatarios de la carta de Pablo a los romanos también supuso eso mismo. Se les rompieron los esquemas, les provocó un choque y eso siempre sucede cuando Dios nos habla, cuando Dios nos revela algo de sí mismo. Supone eso un choque en nuestra forma de ver las cosas, un choque con nuestras expectativas de lo que debería ser la vida o de lo que debería ser nuestra vida, y eso es importante entenderlo. Por ejemplo, algunas cosas que chocaron mucho en el corazón de los creyentes en Roma. Pablo les habla al principio de la carta de la universalidad del pecado. Pablo les dice que los paganos, los gentiles, están en pecado y por lo tanto la paga del pecado para ellos va a ser juicio y condenación eterna. Y yo me imagino a los judíos que estaban allí escuchando esa carta mientras era leída públicamente diciendo amén, aleluya, los gentiles y los paganos son horribles, se merecen el juicio, ¿no? Pero llega el capítulo 2 de Romanos y Pablo dice que no solo los gentiles paganos están en pecado y por lo tanto les espera el juicio, sino que también los judíos religiosos, los que leen todos los días la ley, los profetas y los demás escritos, también están bajo pecado y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto condenados al juicio. Y ya eso crea un choque, es un concepto teológico, una doctrina que provoca rechazo en muchos de ellos porque no pueden entender cómo ellos como judíos van a estar al mismo nivel que los gentiles. Otra de las verdades que habla Pablo es que Dios dice que nos va a salvar única y exclusivamente por la fe en Jesús. Y eso para muchos es un choque tremendo. ¿No es por las obras de la ley? No, dice Pablo. Del mismo modo que Dios salvó de la destrucción a Rahab
simplemente por creer lo que había oído de Dios, sin más, sin ninguna obra de la ley, así también en esta época Dios ha decidido salvarnos solo por la fe. Otro choque importantísimo, que a lo mejor a nosotros no nos lo parece, pero para ellos sí. Otro choque también es que Dios, por la fe en Jesús, es la forma en la que nos imputa, nos adhiere la justicia de Dios. ¿Cómo va a ser solo por creer que Dios a mí me ve justo, me ve santo y me va a glorificar? Pablo dice así como Abraham. Abraham salió un día de paseo con Dios. Dios le hizo observar las estrellas del cielo. Dijo, ¿ves todas las estrellas? Sí. ¿Las puedes contar? No. Así será tu descendencia. Así será. Y esa descendencia va a ser una descendencia que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Abraham dijo, wow. Se miró a sí mismo, su cuerpo, casi muerto. Pensó en su mujer, una anciana ya sin dientes. Eso lo digo yo. Y pensó, me lo creo. Nada más, me creo lo que Dios me está diciendo a pesar de que choque con lo que yo estoy viviendo o lo que suelo ser lo lógico para mí. Y dice que su fe le fue contada por justicia. Solo su fe le hizo justo delante de Dios. No sus buenas obras. No era perfecto Abraham. De hecho, era muy imperfecto. Y si miras su historia vas a ver la cantidad de errores que cometió a lo largo de su vida. Pero simplemente creyó a lo que Dios dijo y le fue contado por justicia. Y también Pablo dice cosas chocantes como que la ley no te puede salvar. No salva a nadie la ley. La ley lo que hace es señalar tu pecado, mostrarte lo corrupto que estás, lo depravado que eres. Y claro, ¿cómo que la ley? La ley es santa. ¿Cómo es que la ley es un azote contra mi orgullo? No puede ser. Y lo que más les chocó a los creyentes en Roma, ¿sabes qué fue? Que Pablo les dijo que los verdaderos israelitas, los verdaderos componentes del pueblo de Dios, no son los que han nacido en Israel, sino los descendientes de Abraham. Los que siguen las pisadas de Abraham, los que solamente creen. ¡Wow! ¿Cómo? Pero que yo soy judío, circuncidado el 8º día de la tribu de Benjamín. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no soy pueblo de Dios? No. Si no eres descendiente de Abraham, si no vives por la fe como vivió Abraham, tú no eres pueblo de Dios. Es más, no solo tú como israelita no eres pueblo de Dios si no vives por la fe, sino que hay gente que no es de Israel que va a seguir las pisadas de Abraham y van a ser llamados pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Los gentiles? ¿Pueblo de Dios? Es una aberración, es algo que era chocante, hermanos. Y no sé si te ha pasado a ti, que de pronto cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás escuchando lo que Dios tiene que decirte, sientes ese choque, esa conmoción interna porque no te encaja, porque es difícil de aceptar lo que Dios está diciendo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Sí? Claro que sí. Pues tenemos que aprender que esto nos va a suceder porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, las ideas de Dios son más grandes que las nuestras y lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos a Dios y no que Dios se adapte a nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Necesitamos una metamorfosis. Necesitamos ser transformados. ¿Para qué? Para encajar con Dios, para encajar con su verdad y no querer resistirnos y luchar para que Dios se adapte y encaje con nuestras ideas, con nuestra forma de ver la vida, porque eso no va a pasar y nos vamos a herir. Así que necesitamos ser transformados para abrazar lo de Dios sin resistencia alguna. ¿Y cómo podemos ser transformados? Es lo que estamos viendo durante estas primeras semanas del 2024. Y estamos acudiendo a Romanos capítulo 12 y el objetivo es memorizar el capítulo completo. ¿Estamos comprometidos con la memorización? ¿Sí? Así que vamos a ver algunos versículos que hemos memorizado ya para repasarlos, que nos van a servir para entender cómo conseguimos esa metamorfosis, cómo conseguimos ser transformados. Fijaros, el capítulo 1 de Romanos 12. A ver si los podemos decir juntos. Así pues que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis agradables. ¿Qué es? Muy bien. Vamos a ver el segundo versículo. Romanos 12:2. No os
sino por medio. ¿Para qué? Por la fe creo que lo habéis dicho. Muy bien, esos dos primeros versículos nos dan la primera clave de cómo podemos ser transformados, cómo se puede producir esa metamorfosis en nosotros para poder abrazar lo que Dios tiene para nosotros, sin ningún tipo de resistencia. Y lo que nos está diciendo estos dos versículos, en resumen, es consagra tu cuerpo, presenta tu cuerpo en sacrificio, cada día, prepara tu cuerpo ¿para qué? Para que no se resista a hacer lo que Dios te está pidiendo. Prepara tu cuerpo para llevarlo a donde Dios dice que es bueno, que es agradable y que es perfecto para ti. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo consagro mi cuerpo? Bueno, tu cuerpo, tu ser, está compuesto por distintas fases o distintas áreas. Está tu parte física, la material. ¿Cómo consagro yo mi cuerpo? Pues hay cosas muy prácticas que puedes hacer. Aprende a comer sano. Aprende a comer sano. De verdad que eso, aunque parezca que no tiene nada que ver con Dios, te ayuda porque te va a dar las energías, los nutrientes, las vitaminas, las defensas que necesitas para no estar todo el día en debilidad, en enfermedad, y eso te va a condicionar en tu servicio a Dios. No solo cuida tu dieta, sino cuida también el ejercicio físico. Haz algo de ejercicio físico para que tu cuerpo esté en mejores condiciones la mayor parte de tu estancia aquí en la tierra, porque tú sabes que los achaques condicionan tu servicio a Dios. Los achaques limitan tu obediencia a Dios. Respeta los ciclos del sueño. Respeta los ciclos del sueño. Intenta dormir un número de horas que sea adecuado para encontrarte bien, lúcido a la hora de hablar con los demás, a la hora de servir al Señor. Cuida tus ojos. Cuida lo que ves con tus ojos, porque eso también puede condicionar tu vida. Cuida lo que escuchas. Cuida los entornos en los que te mueves y las conversaciones que se tienen allí, porque te pueden condicionar. Cuida tu lengua. Cuida las palabras que hablas. Cuida lo que haces con tus manos. Cuida tus pies. No que te quiten los juanetes, que también, sino cuida hacia dónde van tus pasos, en qué dirección se mueven. Así que esa es una manera de consagrar tu cuerpo. Otra manera es cuidando tu espíritu, claro, no solo el cuerpo. El cuerpo al final va a volver al polvo, el cuerpo tiene su función, pero mucho más importante que la materia, la parte externa, es la parte inmaterial, la esencia de nuestro ser, el espíritu. ¿Cómo podemos cuidarlo? Vive una vida de oración constante, en lo privado y en lo público, en lo congregacional. Te recuerdo que el próximo viernes, día 16, vamos a tener aquí un tiempo de oración desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Vete incorporando según tu disponibilidad, pero vamos a tener también un tiempo de oración congregacional. También tienes que cuidar tu espíritu estudiando profundamente la Escritura. Mira, hay un montón de opciones, de alternativas para profundizar en tu conocimiento bíblico. No te dejes, que no pase ni un mes más sin comprometerte en alguna iniciativa de estudio profundo de las Escrituras. Los miércoles estamos online estudiando el Pentateuco, pero hay otras alternativas más. Así que os animo a que cuidéis vuestro espíritu para poder ser transformados. Otra de las cosas que también tenemos que cuidar, y lo hemos escuchado en estos meses, cuida tu mente. Cuida tu mente. Consagrar tu cuerpo es cuidar tu mente, es detectar algunas de las mentiras que estás creyendo. Créeme, hay muchas mentiras que hemos abrazado sin darnos cuenta. Mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de nosotros, mentiras acerca de las personas que nos rodean, mentiras acerca de nuestro mundo. Qué importante es cuidar lo que entra por nuestra mente y cuando detectamos una mentira la rechazamos y la sustituimos por una verdad de Dios. Esa es una de las maneras en las que somos transformados. Y cuida tus emociones también, cuida tu alma. Cuida tu alma. La próxima serie de Grupo de Hogar, la segunda, se titula La metamorfosis del alma. Y vamos a hablar del alma y de sus componentes. Cuídalo, somételo al Espíritu Santo. No dejes que te esclavicen tus emociones, sino somételas al Espíritu Santo. Pero hay más que podemos hacer.
para ser transformados. Y lo vemos en el versículo de la semana pasada que nos compartió nuestro pastor Marcos. A ver si lo hemos memorizado. Romanos 12, versículo 3. ¿Qué dice? Digo pues, ¿por la qué? Por la gracia que me es dada a cada uno, ¿cuál? Que hay entre vosotros, que no tenga, que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, este es otro concepto también importante que tenemos que asimilar y Marcos lo llamaba autoimagen. Yo quiero definirlo como tener una imagen adecuada de nosotros mismos, tener un concepto correcto de quiénes somos. Y eso no significa que no podamos decir, oye, yo reconozco estas fortalezas en mi vida, yo reconozco estos dones en mi vida. No está mal que un creyente reconozca los dones, las fortalezas, las habilidades que Dios le ha dado, no está mal. Lo que debemos evitar, y lo escuchábamos la semana pasada, es hacer una valoración errónea de nosotros mismos. ¿Te has encontrado con gente que dice, yo soy muy amoroso? Y tú dices, yo no me guardo nada nunca. Yo no me guardo nada. Yo siempre opto por el perdón. ¿Y tú sabes que no es así? Hay gente que tiene una idea errónea de sí mismo y Pablo dice, como no tengas claridad de quién eres para bien o para mal, vas a errar el blanco. No vas a poder crecer, no vas a poder ser transformado, te vas a resistir sistemáticamente a lo que Dios te proponga para tu vida. Necesitas tener una autoimagen apropiada de ti, equilibrada. Ahora, esto no significa que nosotros nos tengamos que ir menospreciando y decir yo no valgo nada, soy un trapo de inmundicia, soy una basura, yo no puedo hacer nada bueno. Eso no es tener una imagen adecuada de ti, ¿me entiendes? Tan malo es tener un exceso de confianza en uno mismo como tener un defecto de confianza, una baja valoración de uno mismo. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que ser capaces de abrazar las cosas buenas que Dios dice de nosotros y también aceptar las cosas menos buenas que Dios dice de nosotros. Y eso nos va a ayudar. Y por último, que es lo que yo quiero compartir hoy con vosotros, y es el versículo que vamos a memorizar, que en realidad son 2 versículos, o sea, cada vez lo vamos poniendo un poquito más complicado. Dice así, el capítulo 4 y 5, que es el versículo 4 y 5, que es de los que voy a hablar yo, dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4, 5. Eso es lo que vamos a memorizar. ¿Os parece? Sí. Así que son 2 partes, ¿vale? Pablo nos está presentando una metáfora, una analogía, usa el cuerpo humano, ¿vale? Para establecer una relación con la iglesia de Cristo. Entonces, en la primera parte nos menciona la metáfora, la analogía. Vamos para allá. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿qué? Muchos, pero no todos los miembros tienen la misma función, ahora viene a establecer el paralelismo. Así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos los otros. Romanos 12, versículo 4. Vamos, dame una diapositiva más. Vamos para allá. 1, 2 y 3. Porque de la que cuerpo tenemos, todos tienen la misma función. Así nosotros somos y todos miembros. Bueno, bien, vamos con otra más. Porque de la manera que nunca hay muchos, pero no todos tienen la misma. Así, miembros los unos de los otros. Genial. Genial, Juan. Lo estáis bordando. Por eso creo que nos podremos atrever a esto, ¿sí o no? Yo no sé vosotros, pero a mí la palabra que más me cuesta es la primera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos, pero no todos los miembros tienen. Así nosotros, siendo
¿Y todos? ¿Miembros? Muy bien. Bueno, hay que practicarlo durante la semana, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el punto que nos está resaltando aquí el apóstol Pablo que necesitamos para ser transformados, para experimentar una metamorfosis? Yo le llamo el tener una imagen adecuada de los demás, de los otros. Si el anterior punto nos llevaba a tener una autovaloración equilibrada, adecuada de nosotros mismos, ahora el reto es que si quiero ser transformado, tengo que tener una visión adecuada de las personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Y por eso yo he titulado esta predicación Percepción Social. Porque tenemos que cultivar y desarrollar una visión, una percepción de los otros adecuada, una visión como la que Dios tiene. Y fíjate lo que dice Pablo en su metáfora. Dice que el cuerpo de Cristo es uno, es una perfecta unidad. Cristo ha hecho que este grupo social, esta masa de personas que se encuentran aquí, estemos unidas de una manera fuerte, poderosa, una manera incomprensible, pero dice que somos uno. Ahora bien, dice que somos uno, pero somos muchos, muchos miembros. Muchos miembros. Hay mucha gente que forma parte de ese cuerpo, que es la iglesia. Y dice algo más, no todos tienen la misma función, no todos son iguales. Somos muy diferentes. Somos uno, somos muchos y somos muy diferentes. De distintas edades, de distintos tipos de personalidad, con distinto background, con distintas mochilas emocionales a nuestras espaldas, con distintas formas de hacer las cosas, con distintos trasfondos culturales. Aquí tenemos gente de América del Sur, de América Central, de América del Norte, de la parte occidental de Europa, de Centro Europa, de la parte más oriental de Europa. Tenemos gente de África, tenemos gente de Asia. Tú fíjate si somos diferentes. Esa es la realidad del cuerpo físico, esa es la realidad del cuerpo espiritual, que es la iglesia. Somos muy diferentes, pero dice Pablo que todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos somos unos de otros. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que nos necesitamos, que todos los miembros, aunque seamos muy diferentes, estemos a años luz los unos de los otros, todos somos necesarios. Todos somos necesarios para contribuir a nuestra transformación. Por eso tenemos que aprender a trabajar en interdependencia. Tenemos que aprender a colaborar con gente que es muy diferente a nosotros. Tenemos que aprender a apoyar mutuamente a otros. Tenemos que aprender a servir juntos. Porque somos un cuerpo, aunque seamos muchos y muy diferentes. Y si queremos ser transformados, amigo, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, mira hacia adelante, mira hacia atrás. Los necesitas a todos y cada uno de ellos. ¿Los ves así? ¿Ves así a la gente que te rodea? ¿Ves así a cada uno de los que estamos aquí como alguien vital y necesario para tu transformación? ¿O tienes la idea de que puedes prescindir de todos ellos? Una de las cosas que a mí me han llamado siempre la atención cuando leo la Biblia, cuando leo el libro del Génesis, es que cuando Dios creó al primer ser humano, Adán, y lo colocó en un mundo perfecto, sin amenaza alguna, llena de animales, de frutos, de productividad. Me choca cuando dice Génesis 2:18 que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Que el hombre necesitaba ayuda idónea. Me choca muchísimo que no fuera bueno que el hombre estuviera ahí, disfrutando de algo tan maravilloso como la creación. Pero si había un montón de mascotas, bueno, pues no, las mascotas, por muy agradables que sean y por mucho bienestar que te proporcionen, no pueden suplir necesidades de transformación que tú y yo tenemos. Dios creó a la humanidad para trabajar en conjunto y de esa manera progresar en esa transformación que estamos buscando. No es bueno, no es bueno. Cuando Dios decide darle una compañera, ¿cómo era esa compañera, esa ayuda idónea que Adán recibió? Muy diferente a él. De hecho, yo estoy seguro que cuando Dios le presentó a Eva a Adán, lo primero que dijo, él dijo, ¡wow!
impresionante. No había visto nada parecido a esto. Ni la leona, ni la tigresa. No se puede comparar. ¡Guau! Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¡Guau! Se quedó sorprendido, se dio cuenta, tuvo una percepción social, una percepción del ser humano correcta. Dijo, esta es mi ayuda idónea. Esta es mía. Esta es alguien que yo verdaderamente necesitaba y no lo sabía. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Que luego el pecado, pues, distorsionó su percepción. Adulteró la visión que originalmente tenía sobre Eva. Y de hecho, en el capítulo 3, versículo 11, cuando él desobedeció junto con Eva, dice que Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oye, ¿quién te ha enseñado tu desnudez? Has comido del árbol que yo te mandé, que no comieses, ¿verdad? Una pregunta retórica, por supuesto. Y el hombre que dice, no, mira, el problema ha sido esa ayuda idónea que tú me has enviado. ¿Te das cuenta cómo cambió la historia? Ya no era hueso de mis huesos, carne de mi carne, no. Es que el problema ha sido la que me traes aquí, si yo no tenía ningún problema antes de ella. Y distorsionó su percepción y vio una amenaza en la persona de Eva cuando era su ayuda idónea, cuando era la persona que le podía complementar y hacer más a la imagen y semejanza de Dios. Esto suele suceder, hermanos. Hay personas que son ayuda idónea para nosotros, pero no tenemos esa sensación. Las menospreciamos, las desechamos. Le pasó a Caín con Abel. Abel era una bendición para Caín. Y así, por un tiempo, lo percibió, pero llegó un momento en el que fue confrontado por su error, por su pecado, Caín. ¿Y a quién culpó? A Abel. Pensó que la reprimenda de Dios fue motivada por Abel y se le puso entre ceja y ceja y dijo, Abel es una amenaza para mi existencia. Y ya sabemos lo que ocurrió. Caín se dedicó a matar a su hermano, a crear un plan para quitarse de en medio a su hermano, aquel que era ayuda idónea para él, terminó viéndose para él como una amenaza. Lo mismo le pasaron a los hermanos de José. ¿Recuerdas? A los hijos de Jacob, que de ahí salieron 12 naciones, 12 tribus de Israel. ¿Cómo miraban a José? ¿Como una bendición? No. Pero era una bendición para ellos. Dios había escogido a José para convertirle en un libertador, para llevarle a liderar la nación más potente de la época, Egipto, y sacar a su pueblo, a su familia de la hambruna que iban a padecer en un futuro. Y Dios se lo había revelado a José, José se lo transmitió a sus hermanos, y los hermanos no pudieron ver que José era una ayuda idónea, una bendición que les iba a salvar la vida en el futuro. No pudieron verlo, estaban contaminados por el pecado, estaban contaminados por su naturaleza caída, y le vieron como una amenaza, y le quisieron matar, pero dijeron, mejor que matarle, sacamos dinero por él, y lo vendieron. Y años después se dieron cuenta lo errados que estaban. Habían desechado aquel que era una bendición para sus vidas. No sé si te ha pasado a ti esto alguna vez. A mí muchas veces. He menospreciado a personas que realmente estaban diseñadas para bendecir mi vida, para ayudarme a crecer en Cristo. Los he visto como una amenaza en primera instancia, hasta que he podido verles con los ojos de Dios y verles como son miembros del mismo cuerpo y yo los necesito a ellos. Necesitamos desarrollar esa visión, esa percepción de que cada creyente es un instrumento de transformación para nuestra vida. Los necesitamos. Incluso a las personas más tóxicas, más complejas. Me contaba mi hija esta semana una historia que me conmovió. Hay una chica, compañera de mi hija, que es cristiana. Y parece ser que es carne de cañón. La están atacando todo el tiempo otras chicas de su clase. Y mi hija decía, esto es injusto. Y habló con ella y dijo, oye, ¿no has visto lo que están haciendo? ¿Y sabes lo que le dijo esta niña a mi hija? Dice, no te preocupes, Sofía. Yo estoy orando a Dios que me dé paciencia y que me dé amor. Y ellos están siendo usados para ayudarme a crecer de esta manera. ¡Wow! ¡Madre mía! 14 años. Con una percepción de las personas correcta.
no son mis enemigos, son mi ayuda idónea para crecer a la imagen de Cristo. ¡Wow! Impresionante. Así que, hermanos, debemos procurar que nuestra percepción no se vea afectada por nuestras impresiones, por la distorsión de nuestro pecado. Porque si se daña la percepción que tenemos de los demás, vamos a evitar ser transformados como Dios quiere para nosotros. Si nos cerramos a la ayuda idónea que Dios trae por medio de personas, no vamos a poder crecer, no vamos a poder experimentar los cambios profundos a los que aspiramos. Y si no cultivamos una percepción correcta de la gente, ¿sabes lo que nos va a controlar? Los miedos. Los miedos. Y quiero hablarte rápidamente de 3 miedos. 3 miedos que si dejamos que afloren y nos controlen, van a dañar nuestra percepción de Dios. Nuestra percepción de los demás. 3 miedos que como los cultivemos, cuando nos relacionemos con la gente, no los vamos a ver como ayudas idóneas, los vamos a ver como enemigos y eso nos va a condicionar. Así que hablemos del primer miedo rápidamente. El primer miedo es el miedo a hacerme vulnerable. El miedo a hacerme vulnerable. ¿Qué significa esto? Si yo no veo a la gente como una ayuda idónea, yo me voy a cerrar, a abrirme emocionalmente con otras personas. Yo no voy a estar abierto a compartir mis debilidades, mis miserias, mis fallos, mis caídas con otras personas. No lo voy a hacer. ¿Y por qué? ¿Por miedo? ¿Por miedo a que me juzguen? ¿Por miedo a que me critiquen? ¿Por miedo a que me etiqueten negativamente? Entonces, claro, yo si estoy con la visión distorsionada hacia los demás, digo, uy, esta gente viene aquí a juzgarme, viene a criticarme, así que yo no, me pongo aquí una coraza, no voy a abrir mi vida, no voy a confesar nada de lo que estoy viviendo, voy a mostrar la cara de todo bien, y ese es el resultado. Cuando este miedo nos controla, este miedo provoca en nosotros lo siguiente. Fíjate, Génesis capítulo 3, 7, cuando el hombre y la mujer pecaron, la primera emoción negativa que les controló y les dominó fue el miedo. Y dice que fueron abiertos los ojos de ambos después del pecado, conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Cosieron una higuera y se hicieron unos delantales. ¿Para qué? Para proteger su desnudez. Por miedo a mostrarse vulnerables. Por miedo a que vieran su debilidad. Porque a veces hay pensamientos en nosotros que nos dicen lo siguiente. El mundo se come a los débiles. Si te muestras débil, te van a devorar. Así que ponte un vestidito de higuera. Cose unas hojas de higuera y tapa tu desnudez. Tápate, que no te vean. Tápate. Y eso es una de las reacciones que produce este miedo. Me hace distante, me hace protegerme. Fíjate, versículo 9 del capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, vi mi debilidad. ¿Y qué hice? Me escondí. Así que cuando tú no ves a los demás como ayuda idónea, los ves como enemigos, los ves como gente que te puede amenazar, tú no vas a mostrar quién eres realmente, tú no vas a hacerte vulnerable, te vas a proteger de muchas maneras y te vas a hacer una persona distante, una persona que no se relaciona de manera cercana y próxima con los demás. Y eso te va a perjudicar en tu crecimiento y en tu transformación. Adán se escondió de Dios, se escondió porque tenía miedo. Y siempre miedo, desnudo, van de la mano de me escondí. No sé si os pasó a vosotros, pero yo me acuerdo cuando yo me convertí, los primeros años de mi peregrinaje como cristiano en medio de la iglesia, fue unos años de mucho protegerme. Porque claro, yo venía con un pasado bastante oscuro, bastante tenebroso y siniestro. Y yo dije, ¿cómo le cuente esto yo a alguien? Vamos, me hacen una cruz. Entonces yo incluso estaba tan condicionado por lo que yo llevaba dentro, que me lo estaba todo el rato protegiendo. Y cuando yo veía a alguien que venía y me miraba así con cara de atención, yo sentía que estaba observando lo que había en mi interior y me vestía con formas de ser
que pudieran esconder lo que llevaba dentro. Uno de los pastores que estaba aquí, me acuerdo que cada vez que me miraba así con los ojos así penetrantes. Y yo, ¡ay, ay! Así que yo, si entraba por allí, yo me iba por allí. Yo me escondía, porque yo no quería hacerme vulnerable, tenía miedo de que conocieran. Si me gustaba alguna chica, yo me cubría muchísimo para que no supiera de dónde venía. Y una de las cosas que yo puse a Dios en oración al buscar la ayuda idónea es: la mujer que tengas para mí, Dios mío, yo tengo, antes de nada, antes de formalizar cualquier relación, yo tengo que sacar a la luz lo que hay en mí. Yo tengo que decirle de dónde vengo yo, tiene que conocerlo. Y así fue. Y fue una liberación tremenda. Como dice Santiago, fíjate Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, es decir, haceos vulnerables los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando tú decides hacerte vulnerable, y yo lo decidí años después de convertirme, hablé con mis pastores, con mis líderes, incluso cuando vino la mujer que tenía que venir para mi vida, hablé con ella abiertamente. ¿Y sabes lo que sucedió mientras yo expresaba mi vulnerabilidad? Que muchas de las ideas que estaban en mi mente no eran reales, que la gente no me rechazó como yo creía que me iba a rechazar, sino que fueron tremendamente compasivos, comprensivos conmigo y fueron un instrumento de sanidad interior para mi vida. Cuando decidí quitarme el vestido de hojas de higuera, descubrí que yo podía ser más pleno de lo que estaba siendo, escondiéndome y distanciándome por temor. Otro temor que puede venir a nuestra vida cuando no tenemos claro de que la gente es ayuda idónea es el temor o el miedo al rechazo. El miedo a no ser aceptados por los demás, no ser aprobados. ¿Qué pasa cuando yo estoy observando a la gente y la veo, muchas veces por lo que hemos vivido en el pasado, pero la veo como que me van a rechazar, me van a rechazar, me van a rechazar? ¿Cuál es la reacción más natural que vamos a tener? Estar a la defensiva. Cuando tú tienes un problema con el rechazo, si te acercas a alguien o se acerca a alguien a ti, especialmente por primera vez, muchas veces vas a interpretar su mirada, sus gestos como una desaprobación a tu persona, un rechazo, incluso te vas a sentir atacado, aunque no tenga ni la más mínima intención de hacerlo. ¿Y cuál va a ser tu reacción? Vas a defenderte, vas a protegerte, vas a excusarte o acusar. Vas a culpabilizar a los demás, que es lo que hizo Adán. Ya lo hemos visto. Oye, se sintió rechazado por Dios por haber desobedecido y dijo la mujer. La mujer también se sintió rechazada, pensó que en la mente de Dios estaba el rechazo y él ya dijo la serpiente. Y así sucesivamente, hermanos, cuando nosotros caminamos a nivel social, a nivel relacional, con estos miedos, el del rechazo, pues claro, vamos a atacar, vamos a defendernos todo el rato, vamos a ser muy críticos con algunas personas que nos provocan malas sensaciones. Fíjate, como pastor, te digo, cuando uno está en lugares más visibles, pues hay mucha gente que se siente a veces atacada por cosas que uno dice. O cuando hablas con ellos, piensan que tú les estás criticando, les estás rechazando, y no hay nada de eso en tu corazón, pero ellos, como están condicionados por ese miedo, no pueden disfrutar de una relación saludable con las figuras de autoridad o con las figuras de otras personas. Tercer miedo, el último de los miedos, el miedo que le llamo yo a perder el control. Miedo a no estar en control. Cuando la nube negra, los relámpagos y truenos están en tu mente a nivel relacional, cuando estás relacionándote desde la desconfianza, desde la inseguridad, una de las cosas que aparecen es ese deseo, esa necesidad de ejercer control sobre las personas, dominarlas, para estar tú seguro, para estar tú confiado. Surge un temor a que los demás me dominen, los demás me controlan, los demás me digan lo que tengo que hacer, los demás me lleven donde no quiero. Y muchos lo expresan, esa deficiencia en sus matrimonios, por ejemplo. Y ven que su marido empieza a tomar decisiones
en la familia y lo sienten como una amenaza, como que, oye, que me está controlando, que me está robando mi libertad. Entonces, hay mujeres que deciden, como respuesta a ese miedo, ejercer un control excesivo, ejercer un dominio insano. Y hombres también. Hombres que ven que su mujer está tomando un lugar que les resulta amenazador a ellos. ¿Y qué hacen? Se vuelven más dominantes, más autoritativos, más agresivos. De hecho, hermanos, eso fue lo que pasó en Génesis también. En Génesis capítulo 3 dice lo siguiente, en el versículo 16, vayamos al 16, que después del pecado generaron unas consecuencias a nivel relacional entre Adán y Eva que tenían que ver con esto. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo, con dolores darás a luz los hijos, pero fíjate, vas a ver que va a suscitarse en ti un deseo por controlar a tu marido, por dominar a tu marido. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esa inseguridad que deja el pecado, esa deficiencia emocional que te proporciona el pecado, te va a llevar a ver a tu marido como un tirano que te quiere controlar y tú vas a sentir la necesidad de controlarle a él, de dominarle, a veces de una manera beligerante, pero otras muy sutil. Pero eso no te va a ayudar, Eva, porque lo que vas a conseguir es que en él, surja también el mismo instinto de gobernar sobre ti, de dominarte, y muchas veces de mala manera. Por eso, los hombres muchas veces son los causantes de la violencia de género, no nos engañemos. Porque hay un miedo a decir, oye, que me están ocupando mi lugar. Y sale esa agresividad, sale esa violencia por no ver en el otro la ayuda idónea, por verle como una amenaza que se está levantando. Le pasó esto a Faraón. Faraón, después de la primera conversación con Moisés, Moisés fue en un espíritu manso, humilde, diciendo, oye, deja salir al pueblo de Dios al desierto para que le sirva. Y él se sintió amenazado, sintió que esa petición le iba a hacer perder el control y el poder sobre los suyos. ¿Y qué hizo? Agravó el trato. Se hizo más dominante con los israelitas y les exigió trabajar las mismas horas, con menos material, dar la misma productividad. Ante el miedo de perder el control, se hizo más dominante, se hizo más agresivo, y eso nos pasa en las relaciones. Si vemos que alguien nos va a amenazar de alguna manera en nuestra independencia, en nuestra autonomía, nos volvemos agresivos, dominantes y beligerantes con ellos. Así que, hermanos, tenemos que eliminar este tipo de miedos para poder ver a los demás como Dios los ve. Dios los ve como miembros del mismo cuerpo. Gente que yo necesito. Y tengo que aprender a caminar en esa unidad en medio de la diversidad. Y eso será un camino lleno de grandes desafíos y de grandes tensiones, pero la Biblia dice que ese camino nos va a otorgar innumerables bendiciones. Innumerables bendiciones. Que yo aprenda a vivir en armonía, en unión, en comunión con los otros miembros del cuerpo de Cristo, aunque sean diferentes a mí, eso va a ser tremendamente beneficioso. Si quiero ser transformado, tengo que aprender y aceptar que Dios usa a los creyentes para lograr este objetivo. Cada creyente, hermanos, es usado para transformar mi vida. Cada creyente es beneficioso, cada creyente es necesario para mí y yo también soy necesario para ellos. Así que debo procurar que mi percepción de los demás no se vea distorsionada por el pecado, por los miedos. Tengo que procurar que mi visión de los demás sea una visión saludable, una visión espiritual. ¿Y eso cómo lo consigo, hermanos? ¿Cómo lo consigo? Hay una sola manera en la que uno puede vencer todo ese bagaje emocional que traemos, que está lleno de heridas emocionales, de malos patrones aprendidos en el hogar, de conceptos culturales. ¿Cómo consigo liberarme de esa mochila que me impide ver a los demás como Dios quiere que los vea? Solo hay una manera, hermanos. Yendo a la cruz. Yendo a Jesús. Yendo a Jesús. Pablo dijo que Él es la paz. Él hizo la paz por nosotros en la cruz.
Y él hizo un milagro increíble, entre otros, que de dos pueblos tan diferentes, judíos y gentiles, hacer un solo pueblo. Que en la cruz, por medio de esa paz que él nos otorga, él derribó los muros de separación que había entre nosotros. Y cuando yo voy a Jesús, cuando yo le doy lugar a Jesús, al acercarme y comprender su amor en la cruz, ¿sabes qué? Los miedos se disipan. Las percepciones negativas sobre los demás se disipan. Y empiezo a ver a los demás como carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso le pasó a Adán cuando lo vio a Eva con la perspectiva divina. Eso fue lo que él dijo. Pero cállate, que Labán, ¿sabes quién es Labán? El tío de Jacob, un hombre perverso, un hombre malvado. La primera vez que vio a Jacob dijo, esto es una oportunidad para beneficiarme. Y le dijo, ven, sobrino, trabaja conmigo. Y le puso ahí a trabajar por la cara, sin cobrar salario, durante un buen tiempo. Pero dice la palabra que llegó un día en que Labán, observando a Jacob, se acercó a él y dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Dime cuál será tu salario. ¡Wow! ¿Ves el cambio? ¡Wow! Ciertamente, no me había dado cuenta. No me he dado cuenta de que tú eres hueso mío y carne mía. Que no puedo abusar de ti en mi relación contigo. Que no puedo someterte de esta manera. Dime cuál es el salario que te tengo que pagar. Eso fue un milagro espiritual que sucedió. Eso fue algo que produjo Dios. Y cuando venimos a la cruz, cuando venimos a Jesús, ese milagro sucede en nosotros. Lo mismo sucedió con David. David era considerado un proscrito de Saúl, un rebelde, un insubordinado. Pero llegó un momento en el que la visión de Israel, de todo Israel, que costó mucho en cambiarla, porque durante 7 años David solo reinó sobre Judá. Pero llegó un punto en el que todo Israel vino a David, incluso los de la tribu de Benjamín, que eran parientes del anterior rey, el enemigo acérrimo de David. ¿Y sabes qué le dijeron a David? Dice, hueso tuyo y carne tuya somos. Nos hemos dado cuenta que tú eres una bendición para nuestras vidas, que tú eres una ayuda idónea para nosotros, que tú has sido enviado por Dios para nuestro bienestar y queremos decirte que te aceptamos como miembro nuestro, que te queremos servir, que queremos estar contigo, que somos miembros los unos de los otros, vamos a avanzar hacia la transformación que necesita esta nación. Y eso fue lo que dijeron ellos bajo la revelación. Así que, hermanos, no lo olvides, no es fácil vivir en unidad con tanta diversidad, pero es absolutamente necesario para ser transformados. Déjame ponerte una imagen que fotografié hace una semana. No sé si conocéis este animal, la oruga procesionaria le llaman, ¿no? Estaba yo caminando por un pinar con un amigo que conoce bastante y de pronto me encontré por primera vez en mi vida a esta oruga, así en fila india, son varias orugas conectadas la una a la otra, y estaba ahí caminando, seguí avanzando y vi otra, digo, ¿qué está? Y le pregunté a mi amigo, ¿esto qué es? Son las orugas, miramos en la parte alta de los pinos, y había como unas especies de algodón, que son seda, donde dentro crecen las larvas de las orugas, y en esta época más o menos ya eclosionan, se convierten en esto, y en febrero o marzo bajan todas de los pinos y se unen como si fueran en procesión. ¿Para qué? Para buscar alimento, para buscar un hueco, un lugar en donde van a convertirse en una crisálida y finalmente transformarse en una mariposa. No pueden por sí solas hacer ese viaje, hacer esa labor de merodear por el territorio y buscar comida. Necesitan el apoyo de otras orugas. Y eso las protege de muchos animales que se las quieren cargar. Y eso les ayuda a saber por dónde van. Y están conectadas con el entorno para saber comunicarse y ir a la dirección que necesitan. Y me llamó la atención y dije, hermano,
somos como estas orugas. De hecho, somos orugas. Y estamos en busca de la transformación, convertirnos en mariposas que puedan aumentar sus capacidades, que no estén tan limitadas. Y no lo lograremos sin el poder de Dios, pero tampoco lo lograremos sin el apoyo de otras personas. ¿Tú crees esto? Necesitamos el apoyo de otras personas. Dios nos ha unido en Cristo, pero ahora tenemos que ser solícitos en guardar esta unidad. Tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar fuerte por ser uno, por vernos unos a otros como Dios quiere que nos veamos, como ayudas idóneas. Así que, hermanos, para poder trabajar en esto, el reto, siempre estamos lanzando un reto, te quiero lanzar un reto, un único reto para la semana, ¿vale? Un único reto, es el siguiente. Organiza a lo largo de esta semana una actividad, un programa, un evento social, es decir, con otras personas, pero que sea un evento inclusivo, no con tu grupito, ¿vale? No tú con tu grupito cercano, con el que quedas todas las semanas. No. Quiero que te plantees el reto de organizar una actividad con personas que no forman parte de tu círculo, pero que son tus hermanos en Cristo. Que son miembros del mismo cuerpo que tú. Que sí, que tienen otra personalidad, que tienen otro trasfondo, que tienen otra manera de ser, otras preferencias culinarias, sí. Que visten de otra manera, que se peinan de aquella manera, sí. Pero dice la Biblia que somos miembros del mismo cuerpo, que nos necesitamos. Ábrete a ver a otros diferentes con los ojos que Dios le ve. Invita a alguien, quizás una comida en casa, un café en un restaurante, un paseo por el campo, una actividad lúdica, un partido de fútbol, un partido de pádel, un partido de tenis, no sé. Pídele a Dios creatividad, pero no dejes de trabajar en incluir a personas diferentes en tu vida, porque están diseñadas para tu transformación. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Terminamos orando. Voy a pedir a los músicos si me pueden apoyar. Vamos a orar recordando esto, hermanos, que ser uno en medio de tanta diversidad requiere de un milagro en nuestras vidas. Y ese milagro es posible que surja en nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Él es nuestra paz. Capaz de hacer de dos pueblos tan diferentes un solo pueblo. Capaz de derribar cualquier pared intermedia que nos separe. Capaz de derribar cualquier miedo. El miedo